Che, viste que yo soy de dar buenas noticias. Por favor. Por favor, necesitamos. No, es una ironía. No, el gobierno llamó a las empresas para subir las tarifas. Hizo un llamado hoy. Seguramente no van a subir mucho, claramente, pero ya hizo el llamado para la suba en marzo de las tarifas. Y estaba leyendo acá, tiene un excelente trabajo que hace la consultora PXQ de Manuel Ágil, ¿no? Sí. De Manuel Ágil. Y él hace el laburo que yo creo que hay que hacer, que es decir, bueno, ¿cuánto juega en nuestros ingresos las tarifas, no? Y entonces él pone el ratio de tarifas de gas y electricidad con respecto al salario todavía se encuentra en niveles similares a de los fines de 2017. El plan individual voluntario de prepaga pasó del 7,06 del salario promedio en 2015 al 8,6 actualmente. Y entonces después abajo dice, si el incremento fuera del 5%, es decir, dice, un incremento del 5% en la tarifa de electricidad, gas, en los planes de medicina prepaga, en los planes de telefonía celular y cable de internet, generaría que el peso del conjunto de servicios pase del 16% del salario promedio que es hoy al 17%. Pero si fuera del 30%, que es lo que están pidiendo las empresas, incluso algunas piden mucho más, pasaría al 21%, es decir, los servicios se llevarían el 20%, con Macri llegaron a estar en el 25-26% del ingreso promedio. Entonces, ahí está claro cómo te resta posibilidad de otros consumos, ¿no? Y donde tiene que mirar muy bien el gobierno, porque ¿por dónde va a crecer la economía si no? ¿Por dónde va a crecer? Si le están subiendo los alimentos, ¿te cuesta generar empleo este año? Porque es obvio, porque todavía estamos en COVID, claramente, vamos a estar en COVID mitad de año. Y entonces, por el tema de los precios regulados, es una decisión política muy fuerte, porque como vos sabés, en algunos casos significa que si no subís la tarifa, subís los subsidios. Y como está negociando con el FMI te pide que no suba los subsidios. Sí, ahí volvemos cautelosa. Volvemos un poco a eso que había planteado Cristina Fernández de Kirchner en ese último acto del año pasado, ¿no? Que la necesidad de alinear los salarios y los costos, ¿sí? Los salarios y las tarifas, los salarios y los precios de los alimentos, los salarios y los precios de la ropa, de los medicamentos, de los artículos de limpieza, de las viviendas, aquello que la gente no puede dejar de consumir, porque no hay recuperación posible si no se recupera el poder adquisitivo a esta altura del partido, después de cuántos años seguidos de retroceso. De caída, pero impresionante. Sí, porque no estamos hablando de un proceso que empezó en marzo del año pasado. La pandemia de los salarios viene desde 2017, por lo menos. Sí, mínimo. Bueno, y después ahora, en un rato, se reúne Cafiero con todo el gabinete económico para analizar la posibilidad de la vuelta del IFE y del ATP en muypolitizado.com. acotado, digamos, ¿no? Pero está en análisis. Yo creo que ellos deben estar viendo lo que pasa con el nivel de actividad, con el nivel de consumo, ¿no? Y el tema del congelamiento de alquileres. Es un temón ese, porque hay algo que yo lo vi en las grandes crisis argentinas, que es, cuando sube mucho el precio del alquiler, la persona ya no se puede mantener pagando alquileres. Algunos tienen un familiar, algún lugar donde irse, otros pasan a una pensión, eso sube el precio de las pensiones, los que están en las pensiones se van y terminan en la calle. Muchas veces en la historia argentina hemos visto mucha gente en la calle, familias enteras. Entonces ese es otro drama que podés tener, que es, bueno, estás alimentando con bolsones, con comedores, qué sé yo, pero ¿qué haces con el tema de la vivienda? Además, el fenómeno es el mismo del que hablábamos ayer con los alimentos. Cuando los alimentos están en la góndola, pero son tan caros que la gente no puede acceder a ellos, en la práctica es como si hubiera un desabastecimiento, o incluso es peor, porque están ahí al alcance de tu mano y no te lo puedes llevar. Con la vivienda pasa lo mismo. Si el costo del alquiler supera la capacidad de la gente de pagarlo, en la práctica es como si no hubiera alquileres. De la misma manera que el hecho de que, cuando se habla de que en la Argentina hay un problema grave para el acceso a una vivienda, a comprarse una casa,
no es porque no haya casas en oferta, no es porque no haya casas en el mercado inmobiliario ni departamentos, es porque están a un valor que hace que a un trabajador le resulte literalmente imposible adquirirlo, incluso ahorrando toda su vida. Entonces, es una forma más sutil, si se quiere, de generar los mismos efectos que decirle a un sector de la población, no, vos no podés acceder a esto. Ahora, mirá lo que pasó en las últimas 2 décadas, ¿no? En Argentina, históricamente, las personas que tienen un departamento en alquiler no son gente rica. Son el fruto, viste, los italianos, qué sé yo, que invertían en ladrillos. Sí, claro. Son el fruto del ahorro de toda la vida. Entonces llegan a grandes y tienen un departamentito o 2 en alquiler y con eso completan los ingresos de la jubilación, ¿sí? Esa relación hacía que las propiedades sean más o menos, que no sean muy caras en Argentina y que los alquileres les sirvieran al inquilino y al dueño. En los últimos 20 años, con la suba del precio de los commodities, el campo, además de llevársela afuera, compró muchas propiedades acá, invirtió mucho en ladrillos el campo, acá, ¿sí? Y eso hizo subir mucho el precio de los departamentos en Argentina. A ver, hace 30 años yo compré un departamento en Libertador al 400 en San Fernando que me salió $10.000. ¿En qué año? Perdón. Y en 1990. Wow. $10.000 costaba, un poco más antes, 88, 87. ¿no? Ahora debe salir 160. Sí, exactamente. Claro, bueno, esa suba de precios se dio cuando el campo empezó a comprar, no sé, Rosario, por ejemplo, que está tan lindo ahí frente al río, todo eso lo hicieron los productores agropecuarios, ¿viste? Entonces subieron mucho el precio de las propiedades. Entonces vos hoy tenés un departamento, como decís vos, de $160.000, que son 16 millones de pesos, y si lo alquilás en 40.000 pesos, para el dueño es poco, 40.000 pesos por 16 millones. Lo que recibe es un porcentaje muy chiquito, el 0,2, una cosa así. Y para el que lo paga es un montón. Y además, ten en cuenta que... Entonces, la influencia de ese tercer actor, ¿entendés? Que entró y subió los precios, que yo no digo que esté mal que inviertan en ladrillo, es mucho mejor que inviertan en ladrillo que te la lleven afuera. Sí, por el impulso a la construcción. El tema es que después esas viviendas tienen oferta, aunque sea para alquileres, y a una mayor oferta los alquileres fueran más accesibles, cosa bueno, que no al tipo que tiene mucha guita y lo compró para invertir, no le interesa mucho si lo alquila o no por ahí, ¿viste? Igual ahí, Roberto, compró para cuidar esa plata. Claro. Ahí aparece ahí un problema recurrente, porque si cuando le va bien al campo sube el precio de la comida, y cuando le va bien al campo sube el precio de la vivienda. Ouch. Entonces a lo mejor no será que tenemos un problema estructural en el cual el sector más dinámico de nuestra economía y el que mejor, digamos, en algún punto rendimiento tiene, a la vez es el principal problema para que todos los argentinos tengan acceso a sus derechos básicos? Sí, pero no es porque a ellos les vaya bien. Que a ellos les vaya bien está bueno. El problema es que ellos han obturado, pero desde la política, desde su influencia en la política, el desarrollo de otras áreas, digo, y eso lo dice nuestra historia, sí, ¿no? Claro. O sea, el primero que hizo un tibio intento de desarrollar la industria fue Irigoyen y lo sacaron a patadas. Lo hizo Perón y lo sacaron a patadas. Cuando vos tenés una diferencia tan grande de productividad entre un sector y otro, acá la productividad del campo es uno de los 2 o 3 países con mayor productividad del mundo, claramente, por los climas, porque tenés 2 cosechas, qué sé yo, y también por la eficiencia del campo. Comparado con una industria muy desarrollada, entonces eso te genera que deberías tener siempre 2 tipos de cambio. Es decir, hay que dejar de tenerle miedo a la palabra retención. La palabra retención es una palabra que inventaron ellos. Son tipos de cambio diferenciales, nada más, ¿sí? Y ellos han obturado cualquier proyecto de desarrollo siempre de una manera o de otra, o con golpes de Estado, o ahora en los últimos años con Laffer. ¿Sí? Porque la verdad es que no te voy a decir que tuvo un plan exquisito el kirchnerismo, pero tuvo un plan de industrialización. La industria creció más del 80-90%, en algunos sectores se empezó a caminar la frontera del conocimiento, o sea, hubo desarrollo, hubo inversión en ciencia y tecnología, hubo un INTI muy presente. Ahora, bueno, ellos obturan cualquier proyecto de desarrollo, entonces si vos tenés solo campo y no tenés industria, y no tenés otro tipo de desarrollos, claro, termina convirtiéndose en un problema. Sí, y hoy no te queda otra más, que subirla. Sí. Que es que en la Argentina la concentración de la propiedad de la tierra es muchísimo más alta que en cualquier otro de los países que tienen nivel de rinde, este nivel de competitividad. Digo, Estados Unidos, Australia, Francia, los grandes productores agrícolas del mundo, Ucrania,
trabajan a partir de propiedades mucho más pequeñas. Los latifundios que existen en la Argentina, donde unas pocas familias son dueñas de el gran porcentaje de las tierras, no existe, es un modelo que no existe. Los farmers norteamericanos son propiedades que son una milésima parte o sí, menos acá todavía. le llamaríamos una chacrita lo que tienen ellos, Exactamente, ¿no? porque claro, la manera en la cual se desarrolló allá fue a través de una conquista del desierto, entre comillas, diferente, con colonos que iban avanzando en el territorio y se iban instalando y armando sus granjas, no con el Estado que avanzaba con el ejército de manera centralizada y luego repartía las tierras entre los 4 o 5 de siempre. Entonces, yo no digo que haya que discutir una reforma agraria como propone Juan Grabois, por ejemplo, aunque no me opongo a priori a discutir las condiciones previas en todo caso, pero sí tener en cuenta ese factor a la hora de pensar quiénes son los beneficiarios y cómo se los reparten. No es lo mismo la ganancia que tiene un farmer norteamericano o un productor agrícola francés que lo que tiene acá alguna de las familias que son dueñas de millones y millones de hectáreas en la pampa húmeda. Yo veo que el gobierno intenta negociar con otros representantes del sector y bueno, ojalá salga bien, pero a mí me parece que está en que la mayoría de los productores piensan igual y está más cercano a la representación de la mesa de enlace. Es decir, cuando yo escucho hablar a los dirigentes de la mesa de enlace, hablan similar a cualquier productor, ¿sí? Yo creo que son representantes del sentir de los grandes productores agropecuarios. Que uno busque otras representaciones, también lo hizo Guillermo Moreno en su momento con la industria, qué sé yo. Bueno, ojalá salga bien. Me parece difícil. A mí me parece que el gobierno debería este año subir las retenciones, duplicar las retenciones del trigo, del maíz, del girasol, porque si no el precio de los alimentos va a ser un problemón. Y te digo más, a mí me preocupa que la gente no pueda morfar. Pero yo no daría tan por hechas las elecciones simplemente porque el gobierno está unido si vos vas a tener un 50% de inflación este año con suba de los alimentos por ahí superior a eso. No sé si los pueblos te votan cuando tienen tanto problema para alimentarse. No, por supuesto. ¿No? Por supuesto. Y yo no sé, a mí me pasa, yo tengo amigos que no pueden comprar carne, así. ¿Sí? Y tengo otros que sí, pero que después no pueden comprarse un jean, qué sé yo, ¿no? O no pueden comprar un par de zapatillas a los chicos. Lo que cuestan las zapatillas es demencial. Porque te lleva todo el sueldo de la comida. Uh-huh. Entonces ahí tenés un tema de que la gente se va a ir. Bueno, nosotros lo notamos mucho en los mensajes de la gente, que es un público, obviamente, con afinidad. Yo sé que se ha sumado mucha gente que no es kirchnerista por esta posición que tenemos nosotros. Nosotros no hacemos lo que hicieron ellos, que se pasaron los 4 años de macrismo hablando de Cristina, uh-huh, ¿no? Pues nosotros tenemos que analizar la actualidad. Y se ha acercado otra gente, pero en general, no sé, el 80% de nuestros oyentes son kirchneristas incluso, pero los mensajes están todos disconformes. Entonces, bueno, ¿cómo va a estar conforme la gente si todos los días le sube de comida? Entonces, guarda con eso. Yo no me confiaría, ¿viste? Hay dos factores. Cuando vos tenés un núcleo duro, pensás, bueno, el núcleo duro no se me va nunca, qué sé yo, ¿viste? Sí. Y hay dos factores, porque desde el gobierno te dicen, y con justa razón, bueno, esto es algo general en todo el mundo, nos tocó la pandemia. Y eso es cierto, eso es absolutamente cierto. Ahora también la gente se da cuenta de que incluso en estas circunstancias hay cosas que se pueden hacer y que no se hacen, o cosas que se anuncian y luego se dan marcha atrás. Entonces, ojo, porque la pandemia puede dar cierta cobertura, si se quiere, para explicar por qué algunas cuestiones que quedaron a medio camino, se empezaron y se tardaron más en terminar de lo que hubieras creído, o no te está yendo tan bien como creías. Pero también la gente se da cuenta de que a la hora de ponerse firmes con quienes tienen que ceder un poco, porque el resto ya cedimos muchísimo, está faltando ese plus. Es que la pandemia nunca puede justificar que las 500 empresas más grandes del país hayan ganado más en 2020 que en 2019 y que la gente no pueda morfar. Eso no justifica. Así es. Eso no justifica.
Si todos estuviéramos mal, si me dijeran, no, la verdad que estamos hechos mierda, y además viste que Molino perdió plata. Bueno, ¿qué es lo que pasaba con Macri? Y Arco perdió plata, y llegó, sí, la verdad que estamos todos hechos mierda. Claro, eso pasó en 2018 y en 2019 con Macri. Estábamos todos hechos mierda, pero Arco perdía, Techín perdía, digamos, salvo algunos bancos que se subieron a la ola de las LELIX, el resto estábamos todos con el agua al cuello. Ahora no es el caso de este año. Sí, es cierto. ¿Viste? Entonces ahí, ahí quiere decir que vos tenés un espacio, ¿no? Para distribuir un poquito mejor. Yo creo que se va a hacer una necesidad, que aunque no tengan ganas o ánimo o les parezca que no es conveniente la confrontación, porque va a haber confrontación. Sí, por supuesto. No veo otra posibilidad que subir las retenciones para frenar el precio de los alimentos, la verdad. Si hay otra, que se apuren en contarnos cuál es y en ponerla en práctica. Lo que pasa es que ya lo vi muchas veces, qué sé yo, no sé, además, no sé, bueno, estaba leyendo a Agi está diciendo todo el tiempo, los salarios tienen que ir este año por arriba de la inflación, es la única manera. Sí. Y para que los salarios vayan por arriba de la inflación tiene que ser baja, porque no hay margen, claro. No hay margen para dar una paritaria de 60% en este momento. Y no, decirle claro. al dueño de una pyme que tiene que dar una paritaria del 60%. No. Exactamente, bueno. Exactamente. Entonces, hay que parar los precios, no hay nada que hacer. Bueno, yo creo que cuando Cristina habló en ese acto, fue porque vio la política, miró para adelante y dijo, así nos va a ir mal, muchachos. Así nos va a ir mal. Yo creo que tenemos una muy buena noticia, que es el tema de las vacunas, porque esto que nos está pasando, no lo naturalicemos, no en todos los países. En los próximos 3 días va a llegar 1 millón de vacunas y la semana que viene otro millón, la semana que viene. Eso no está pasando. No. Además tenemos una vacuna que está funcionando muy bien. Tiene muchos menos efectos adversos que otras, no genera alergias, funciona bárbaro. Así que por ahí andamos muy bien. Pero si la gente no puede morfar, va a estar enojada, aunque esté vacunada. Va a estar enojada. Sí, no, por Así supuesto. Que nada, y con razón. Hay cosas que se mueven, ¿viste? En enero se van a vender 50.000 autos, que son más que los 44.000 que se vendieron en enero del año pasado, cuando todavía no había empezado la pandemia, ¿no? Es un casi 20% más, sí, claro. 15, una cosa así. Es mucho esa suba, pero bueno, ese es el sector que tenemos siempre. Claro que tenemos 50.000 personas que tienen guita para comprar un auto. Qué sé yo. Y lamentablemente en los últimos años la producción de autos no ha generado mucho empleo, cada vez se robotizó más. Sí, claro. ¿Viste? Así que no es que te decide eso todo. Así que nada, me parece que eso, tienen que encontrar la vacuna contra la suba de precio. Te doy otra buena noticia antes de irnos, si querés, Roberto, para terminar, sí. Pum para arriba. ¿Es irónico? Sí. Puta madre. Me hacen ilusionar, loco. Estudios todavía pequeños y todavía, digamos, muy sobre la marcha, por supuesto. Aclaro esto para tomar todo con pinzas, pero son estudios que no fueron aún revisados por los pares y que tienen tamaños de muestra muy pequeños. Pero la variante sudafricana, la cepa sudafricana, está mostrando una reacción ante personas inmunizadas muy diferente a la de la variante que ya conocíamos. Sí, esto significa que el riesgo de que alguna de las vacunas sea menos efectiva ante las nuevas cepas está aumentando, más de lo que creían los científicos en un primer lugar, que confiaban con que las vacunas en ese sentido iban a ser útiles. Insisto, son estudios todavía muy preliminares, sí. Pero es una señal de alerta y deberían en el gobierno pensar en cerrar nuevamente fronteras, porque la diferencia entre tener circulación comunitaria de la variable tradicional y tener circulación comunitaria de las nuevas variables puede llegar en el futuro a definir la efectividad justamente de los programas de vacunación. Claro. De todas formas, y para llevar esto tranquilidad, pasa con la gripe también. Viste que en la gripe sí. Todos los años tienen que agregar, te dan la triple, la cuádruple, qué sé yo, porque tienen que agregar las nuevas variantes. El tema es que estamos a las corridas, o sea, estas cosas pasan. Sí. También es cierto que por ahora lo que muestran estos estudios, que son estudios en laboratorio, digamos, no hay que ver después qué pasa en el mundo real, porque muchas veces hay cosas que se llaman como inmunidad cruzada y demás, con lo cual podríamos pensar en
que las vacunas, por ahora todavía podemos seguir pensando en que las vacunas van a evitar los casos graves y las muertes. Eso no está en discusión. Claro. El tema es cuánto sirven para detener la circulación del virus. Sí, esto es importante porque, a ver, si logramos evitar las muertes y los casos graves, aunque el virus siga circulando, obviamente la vida va a ser otra. Sí, porque no vas a tener que preocuparte por el tema de la congestión de los servicios de salud, y básicamente porque no vas a tener miedo de matar a tu abuelo si lo vas a visitar. Pero mientras siga estando circulando el virus, sigue habiendo chances de que haya nuevas mutaciones que generen nuevas complicaciones. Por eso es importante separar una cosa de la otra, y es importante tratar de ralentizar lo más posible la llegada y la difusión de las nuevas variantes del virus a la Argentina, por lo cual, por ejemplo, teniendo en cuenta que una de las más peligrosas parece tener su epicentro en Brasil, creo que ahí hay una frontera que hay que cerrar urgentemente. Sin duda, sin duda. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, charlamos más tarde en todo caso, y mañana nos reencontramos en el pase.